Hacemos contacto a esta hora con Gabriel Cifuentes, analista político. Gabriel, las implicaciones de esta decisión. Muy buenas noches, Alejandra, y a toda la audiencia de Caracol en Vivo. Pues este llamado del presidente se basa sobre lo que establece la Constitución en el artículo 103, en la ley 1757, 134 del 94, es decir, el presidente está facultado para convocar una consulta y preguntarle a la ciudadanía que se manifieste sobre un aspecto. Entonces, el tema es que el presidente lo puede hacer, sobre eso no cabe dudas. La pregunta de fondo, Alejandra, es si es conveniente o no hacerlo. Si el rechazo del Congreso frente a las propuestas que ha presentado el gobierno son excusa suficiente para convocar un mecanismo de participación directa y sobre todo lo más importante, Alejandra, si convocar una consulta popular a 18 meses de que se den las elecciones al Congreso y las elecciones presidenciales, no solo empata en los tiempos, sino que también ensucia y entorpece el proceso electoral. En efecto, ¿cómo funciona este mecanismo de la consulta popular para generar claridad también con los usuarios a esta hora? ¿Qué antecedentes hay en una situación como esta, como la que está atravesando el gobierno del presidente Gustavo Petro con sus proyectos ante el Congreso? No hay muchísimos antecedentes, pero es importante que la audiencia sepa que hay cuatro elementos que hay que considerar. La autoridad, que en este caso puede ser el presidente, presenta la solicitud para elevar una consulta. La Corte Constitucional tiene que revisar el resultado de la consulta, revisar la legalidad de la consulta, y una vez se da el trámite de la solicitud de elevar la consulta y hay el control de constitucionalidad correspondiente, la registraduría tiene que organizar la consulta, las votaciones, en donde los ciudadanos simplemente podrán decir sí o no a lo que se está proponiendo, a la formulación de las preguntas. Es importante también señalar que los efectos de esa consulta, de esas respuestas ciudadanas, son absolutamente vinculantes, pero exigen que por lo menos el 50% del censo electoral participe de la consulta. Si participan menos del 50% de los que están inscritos, de los que hacen parte del censo electoral, no tendrá ningún efecto. En ese orden de ideas, Alejandra, lo que esto en términos políticos significa es que el presidente va a convocar a amplias movilizaciones para que, si se convoca la consulta, se supere ese 50% del censo electoral. Si la respuesta es afirmativa, se obligaría a adoptar lo que el pueblo votó, ya sea afirmativa o negativamente, pero eso, repito, en un año preelectoral, a 18 meses o menos de las elecciones al Congreso y a la presidencia, sería verdaderamente un hecho atípico, sin precedentes, y que, repito, puede contaminar el debate público y el debate electoral de cara a las próximas elecciones. ¿Pero qué pasa con esos proyectos que llegaron a la Comisión Séptima? La Constitución no establece que no puedan andar dos mecanismos paralelos. Uno son los mecanismos de participación directa que están reglados en las normas que le acabo de mencionar, y otra cosa es el trámite en el Congreso. La simple solicitud del presidente para elevar una consulta popular es el primer paso dentro de un trámite mucho más complejo. Paralelamente puede ir avanzando en el Congreso la discusión de los proyectos. Ahora bien, el gobierno podría decidir retirar esos proyectos antes su decisión de llevarlos a una consulta popular. Ahora, hay un problema adicional, Alejandra, y es que una consulta popular no puede votar sí o no a todo el articulado del proyecto. Una consulta popular tiene que formular preguntas muy concretas en donde la ciudadanía únicamente puede responder sí o no. Por eso no hay un debate, no hay modificaciones al articulado. Ese es el rol del Congreso y esa es la limitación de la consulta popular. Claro, y se lo pregunto porque el presidente Gustavo Petro decía, vuelve a pasar por el Senado, pero ya es el Senado, el Congreso en pleno. Quisiera entender un poco más ese mecanismo con base en esto que argumentaba el presidente Gustavo Petro.
Claro, porque la solicitud de elevar una consulta pasa por el legislativo en el caso de que la consulta la solicite el presidente. Una vez el legislativo apruebe que se lleve esta consulta, hay un control de constitucionalidad, después se convocan a las elecciones, se confirma que efectivamente haya cumplido con el 50% del censo electoral y después de todos estos trámites, si más del 50% de ese 50% del censo electoral vota afirmativamente las preguntas concretas que el presidente ha señalado pertinentes dentro de la consulta, pues ese resultado es vinculante. Pero le repito, es un trámite que tiene muchas fases, que tiene unos tiempos, que tiene unos costos y que tiene sobre todo unos riesgos políticos, no solo para el gobierno, sino también para la ciudadanía que está entrando en un debate preelectoral. Mire, yo quisiera volver atrás a la conversación para analizar también los argumentos que presenta el presidente Gustavo Petro para justificar esa convocatoria de una consulta popular. Él habló de bloqueo institucional, habló incluso de dictadura por parte de la oposición y decía, esa dictadura, la única manera de irme en contra de esto es con la democracia. Pero Alejandra, volvemos también al mismo argumento que ha sostenido el presidente cada vez que el Congreso le niega un proyecto. En la democracia el presidente tiene y el gobierno tiene la facultad y la libertad de presentar y de someter ante el Congreso una serie de reformas, y el Congreso, que es una rama autónoma, que es también elegida por voto popular, incluso por 19 millones de colombianos, en el debate político y democrático tiene la competencia de aprobar o no aprobar las normas. Es decir, aquí el Congreso no está actuando por fuera del marco de la ley, no está actuando por fuera de los principios de la democracia, y me parece todo lo contrario. Me parece que elevar una serie de amenazas de movilización social porque el Congreso no está aprobando los proyectos tal y como los está presentando el gobierno es desconocer la división básica de los poderes fundamentales y un principio democrático, y es que el gobierno presenta los proyectos, el Congreso los discute, los aprueba o los rechaza. No es la primera vez, Alejandra, que el Congreso de la República tumba normas o rechaza los proyectos de un gobierno. Ese es el trámite normal de la democracia. Y es que hay que partir también del hecho de que desde el principio el presidente Gustavo Petro ha venido hablando de esta ruptura también al interior entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuando le responden, incluso el presidente del Senado, Efraín Cepeda, es que no somos un apéndice del Ejecutivo, tenemos el derecho a decidir también. Rápidamente, conclusiones. Vea, Alejandra, el presidente no es solo jefe de gobierno, sino jefe del Estado, y el Estado incluye las tres ramas del poder público. El presidente tiene la función constitucional de tender puentes y de garantizar esa independencia entre las ramas del poder público. Él, con esta clase de decisiones que pueden estar amparadas legal y constitucionalmente, simplemente le está quebrando el espinazo al sistema democrático, y creo que envía un pésimo mensaje.